voy a grabar esto para que quede para las otras personas que no están aquí, los irresponsables, que no están aquí. ¿Ya? Idealmente aquí participen, chicos, por favor. Francisco, si puedes también, con micrófono, que sea activo, ¿ya? No esperen que yo diga todo, les voy a estar preguntando constantemente, ¿ya? Está como una conversación, ¿ya? Bien, vamos entonces, vamos a compartir aquí, ¿ya? Se nos van a ir desapareciendo nuestras caritas quizás a lo mejor, esperemos que no, si no, aquí estamos. Ya, entonces, primero, lo más importante de un trabajo orquestal, y como yo siempre les menciono, es por supuesto, si yo tengo la responsabilidad de ser violín primero, saberme mi partitura, ¿cierto? Esa es una parte muy importante. Ahora, ¿cómo estudiamos? Ese es quizás una idea. Cada uno tiene una noción de estudio, ¿cierto? Uno sabe que yo estudio, por ejemplo, no sé, ritmos, notas, etcétera, ¿ya? En un caso orquestal, también incluyan audición, ¿ya? Generalmente toda la música orquestal está grabada, ¿ya? Y la mayoría, por ejemplo, incluso tiene hasta esta gracia, o sea, que está con la partitura y con el score, etcétera, ¿ya? Emilio, te aprovecho de saludar, ¿cómo estás? Pudo conectarse, Emilio. Ya, entonces, la primera gran responsabilidad, aprendernos nuestra partitura. Nuestra segunda gran responsabilidad es aprendernos las partituras de nuestros compañeros. No completas, ¿ya? Hay partes que sí, partes que no. Ahora les voy a dar más o menos un tip. Por ejemplo, en esta partitura vamos a tener una nota larga, que yo les puedo decir que es bastante larga, ¿ya? ¿Qué puedo hacer yo, por ejemplo, para que no perderme en esas notas largas, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros observamos el instrumento que más movimientos tiene, es el último que se ubica acá abajo, que dice continuo. En este caso los continuos siempre son o llamémoslo teclado, o un cello, ¿ya? La mayoría de las veces es un cello. Y que quizás, si hacemos un trabajo orquestal, va a ser un violín también, ¿ya? Entonces, ¿cuántas? Y aquí, por eso yo les digo, ¿cuánto tengo que escuchar? Bueno, aquí está la respuesta, ¿ya? En este caso, toda esta nota larga yo tengo que esperar que haga las 8 corcheas completas mi cello o mi acompañante para yo después poder tocar y salir con nuestras semicorcheas, etc. ¿Ya? Este tema tiende a ser un poquito confuso porque no se marca la negra, sino que se marca la corchea. Es lento, ¿ya? Escuchemos un pelito, vamos a escuchar un pelito de este tema. Yo creo que igual ya lo hemos escuchado antes, pero recordémoslo para ver qué tal. Para la repetición vamos desde el inicio. Muy bien, hasta ahí estamos bastante bien, como que se mueve mucho el compadre, pero está bastante bien. Ya, entonces, mira, tenemos una idea
tenemos muchas notas que son bastante largas. Si ustedes empezaron a cachar al principio, pam, pim, pam, pa, si, sol, mi, re, do, si. Es eterno, ¿ya? Entonces, en ese eterno es muy fácil perderse. Y sobre todo si no hemos tenido un trabajo orquestal previo, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, es un buen lugar para saber quién es el que yo tengo que seguir. Entonces, en mi partitura, y aquí esto es lo que yo empiezo a pedir, un trabajo previo de análisis donde yo diga, aquí en este fa, yo tengo que escuchar a los chelos. Sello le pongo ahí. Sello, ¿cierto? El chelo. Entonces, escucho todo el chelo cuando termina mis 8 corcheas, la novena, y después toco yo. Después, cuando yo tengo la, ¿a quién tengo que escuchar? ¿A quién creen ustedes que tengo que escuchar cuando tengo ese la? Puede Al ser chelo. al cello también. ¿Ustedes dicen al chelo? ¿Ya? O al violino 2. O violín 2, ya. ¿Con cuál te inclinas? No. La viola. A la viola, ya. Sí. En este caso, si nosotros vemos el movimiento del cello súper continuo, quiere decir que está todo el rato haciendo la misma figura, ¿cierto? En caso de la viola tenemos un ligado de corchea, que o sea, en el fondo estaríamos haciendo una negra. Pero, ¿recuerdan cómo era esta parte? Auditivamente. La puedo colocar de nuevo, miren. Vamos guiando, ¿no? Vamos a dejar la marquita, ¿no? Terminamos de escuchar aquí, va, acá. Ahora, ¿qué suena más? Escuchen. ¿Quién es el que le responde al violín primero? Violín 2. El violín 2. Entonces aquí habría un mini, quizás, un mini diálogo. La, do, si, do, la, do, si, fa, do, si, mi, re, la, sol, sol, mi, re, mi, fa, sol, mi, la, mi, do, etc. Entonces aquí, por ejemplo, también tendríamos aquí tendríamos nuestra respuesta. ¿Verdad que esta cosa se corre? Aquí, ¿ya? Entonces nuestra respuesta sería que ¿quién sigue? O a quién tenemos que seguir, a nuestro violín 2. ¿Por qué? Porque es como una melodía simple de acordarse y que cuando finaliza, empezamos nosotros. ¿Sí? Do, si, do, la, do, si, fa, do, si, mi, re, la, sol, sol, mi, re, mi, fa, sol, mi, la, mi, do, etc. ¿Ya? Una pregunta-respuesta. Eso también es muy común en la música clásica. Pregunta-respuesta de 2 instrumentos. Ya, entonces ahí también tenemos otro análisis. Nos llevamos más de 4 compases y ya tenemos 2 partes que necesitamos, sí o sí, de nuestros compañeros. ¿Ya? Por la complejidad de la obra. Porque en el fondo, al ser muy lenta, y creo que una vez se lo dije, es más difícil tocar músicas lentas que rápidas. Es mucho más difícil. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto aquí se comprueba. ¿Ya? Este en sí no es difícil, el tema no es difícil, solo que más o menos ya están viendo que requiere mucho de escuchar al otro. ¿Ya? Después, por ejemplo, les puedo mostrar otro aún más peludo y aún más con más registro, ¿ya? Y ahí van a ver que no estoy hablando, es mentira, la música lenta es muy difícil, complicada, porque dependes demasiado del otro y tienes que saber, ¿ya? Entonces, en primer plano, nuestro primer estudio es responsabilidad de aprendernos nuestra partitura, ¿ya? Y también saber a quién escuchar, porque ahí ellos nos van a ayudar también a que todo esté amalgamado, todo esté unido, ¿ya? Y como por ejemplo, por ese motivo, los factores humanos siempre están. Nosotros tendemos a hacer cosas, quizás a ponernos más nerviosos, a tocar más rápido. Entonces imaginemos que el cello toca un poquito más rápido. Entonces necesitamos que seguirlo. Y entonces ahí también
en ese caso, el cello es el inductor del pulso al inicio, porque es el que tiene más movimiento, ¿ya? Así que también hay que sí o sí escucharlo, no necesariamente porque me ayuda a mí, sino porque él es el que manda, en este caso. Y después, la figura pequeña es la que manda. Ahora, obviamente, si yo voy mandando para aquí, para acá, con este otro, va a quedar el despelote, pero en este caso igual más o menos tengan esa noción. ¿Ya? Entonces, primera responsabilidad, aprenderme mi partitura. Segunda responsabilidad, aprender o escuchar, audicionar en el fondo, escuchar mucho qué es lo que hacen mis otros compañeros que me pueda aportar a mí. ¿Ya? En este caso es necesario escuchar o saber quién. Entonces yo siempre marco, cello aquí, acá, violín segundo, yo, etc. ¿Ya? Y así me voy armando hacia adelante. Vamos a avanzar un poquito para cuando cambie. Cambia súper pésimo este hombre, entonces por eso vamos a tratar de ajustarlo un poquito acá. ¿Ya? Bien. Entonces, termina la partitura y pasamos a la segunda parte. ¿Ya? Los estudios, por supuesto, nunca son de un día para otro, siempre vamos montando de a poco, ¿ya? Ahora, importante es que siempre, por supuesto, en una primera lectura, o sea, digamos que yo de un mes para otro yo les digo, chicos, ya en la próxima vamos a montar esta obra, así que me gustaría que la empezaran a estudiar, yo les voy a pasar las partituras. En trabajo orquestal siempre es así, previo te pasan una partitura o quizás en el mismo día te pasan una partitura para una lectura, pero dependiendo del nivel de la orquesta, ¿ya? Y después la responsabilidad es suya, no es del profesor, no es de nadie, es suya. Así que tienen que tomar en serio esa parte de estudiar, ¿ya? Y una vez llegando allá, ya se empieza a montar, ¿ya? Sigamos. Vamos a avanzar un poquito aquí a la segunda parte. A ver, déjame borrar estos dibujos y continuamos. Un poquito más. Ahí acaba de terminar. 3, no es demasiado, me perturba un poco. Ya, podríamos colocarlo quizás. Lo voy a buscar yo mejor. Y lo vemos acá. Ya, IMSLP es la mejor página para buscar partituras. ¿Ya? Veamos. Acá. Y vamos a buscar el score. Estudien con el score también. No se acostumbren a ver siempre la partitura en sí. Busquen el score. A ver, quizás si lo veo aquí más mejor. Va. Está bien ahí. Ya, el score es la partitura general donde salen todos los instrumentos, o sea, lo que ocupa generalmente el director, ¿ya? Para poder guiarse de todas las voces. Lo mismo que ustedes están viendo en el video, pero en una partitura en sí, no tan movible de esa manera.
como demasiado, no, no funciona. Ya veamos acá. Ya, este sería mucho más acá abajo, porque esta es una suite, ¿ya? Entonces, con varias danzas. No, pues, no, tiene que estar por aquí. Ya. Entonces, veamos acá. ¿Y esto cómo lo escondo? Ah, ya estoy perdido ya. Ya, no importa. Ya. Aquí está un poquito más ordenadito, lo vamos a dejar acá arriba, vamos a ir reproduciendo y después los voy guiando, ya. Ahora, si nosotros vemos, aquí hay mucho más movimiento que al principio. Tenemos, por ejemplo, una melodía aquí, do, re, do, si, do, la, la. Mientras hacemos el agudo, responde el violín segundo. La, si, do, si, la, sol, fa. Y aquí responde la viola, etc. Entonces, hay mucho más movimiento en donde es como un poquito complicado quizás seguir tanto movimiento, ¿ya? En ese aspecto, cuando ustedes vean que hay demasiada información, váyanse a lo más simple. Quizás a lo mejor hay algunas cosas que hacen calzar como por el violín primero y violín segundo, pero no hace calzar tanto quizás violín primero con viola, no pega mucho, o quizás violín segundo con viola, tal vez, o quizás, etcétera. Son como mucho, quizás jeroglíficos. Entonces, en ese aspecto, a lo mejor ahí, en estos casos que son más extremos, nos conviene irnos a las partes más simples, como por ejemplo el cello. Ahora sí sería un buen punto de encuentro, ¿ya? Porque, por ejemplo, este re sale después de la tercera corchea del cello. La, sol, re, do, si, do, la, pam, pam, do, cuando tiene el mi, perdón, ahí tenemos un do, etc. Ahí tú vas calzando. Sobre todo para la viola. La viola sería mucho más sencillo escuchar al cello que violines en general, ¿ya? Entonces, cuando ustedes quieran ir a casa, lo que nosotros llamamos a casa es como ir a la zona de confort, siempre vayan a lo más simple que se puedan guiar. Siempre haya un motor o un metrónomo andando en ese aspecto, ¿ya? La mayoría de las veces o es un violín segundo o un cello, quizás una viola incluso, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, siempre guíense por lo más fácil. Ya, escuchemos la última vez y después ya vamos a ir de lleno a lo que quiero comentar. Aquí empieza a repetir. Bien, ya. Entonces, si ustedes ven, yo estoy como loco tratando de apuntar todo el movimiento que hace la música en sí. Va, que en sí es muy difícil por esa misma razón. Era demasiado neta, demasiado Mateo, ¿ya? Sabía demasiado en cuanto a la parte armónica. Entonces, y siempre quería
idear que, o la mayoría de las veces, idear que una orquesta, entre comillas esto, una orquesta de cuerda, sonara como un órgano. O sea, en el fondo que las voces fueran pasando de distintos lugares en otros. Entonces, en el fondo es bien, bien complicado. ¿Ya? Y esto es lo más fácil de Bach, o sea, después vienen cosas mucho más complicadas. Ya, bien, entonces, primera instancia, estudio personal, escuchar de forma auditiva muchas veces. La verdad es que ese es nuestro secreto, escuchar tantas veces las cosas que se nos quedan, se nos graban. Y después uno está tocando la nota larga y escucha al compañero y después responde. No es más difícil que eso, ¿ya? Audicionar es una de las mejores formas, escuchar, ¿ya? Se graba mucho, como una canción preferida suya, ¿ya? Ustedes no van a grabarse la letra si no la escuchan varias veces. Etcétera, ¿ya? Y buscar puntos de salvación como puntos de contar. Unos que, por ejemplo, esta parte, el final. Tan, tirarán, es un diálogo, pero se ve a lo lejos que es un diálogo entre los dos violines. Re, si, do, fa, mi, do, si, do, re, sol, fa, mi, re, mi, fa, la, sol, re, mi, si, mi. Es un diálogo espectacular y súper bonito, me gusta cómo es, ¿ya? En el que es fácil guiarse escuchando de uno en uno, ¿ya? Bien, ya, muy bien. Entonces, primera instancia ya la tenemos concretada. Supongamos que ya pasamos las partituras, ustedes ya hicieron su estudio de cada fila que debiesen ser, ya supongamos que va a ser violín 1, violín 2, viola, cello, obviamente yo los voy a escribir para violín, adaptarlo, no voy a ser tan malo para que lean una llave de do ni una llave de fa, ¿ya? Adaptamos, ustedes ya estudiaron, ahora viene la segunda parte, más complicada. Las notas en sí, afinación de notas no son difíciles cuando uno hace armonía. Me explico, yo hago, por ejemplo, un do y un mi, lo hacemos sonar, suenan bonitos, o suenan feos, listo. Y ahí uno lo ajusta fácil. Pero la afinación más difícil, y como yo le había dicho a la Martina el otro día, es la afinación unísono, que quiere decir el mismo sonido, ¿ya? Un solo sonido. Entonces, ustedes van a tener la obligación también de ajustar la afinación o ajustar todo con su fila. Y eso para mí es uno de los trabajos más difíciles, ¿ya? O sea que, por ejemplo, Martina no solo va a tocar violín 2, por ejemplo, sino que va a tocar también con la ISA violín 2. Entonces ahí ellos tienen que ajustar todas las notas porque el hecho de que suene un re y un re un poquito más alto cambia todo el panorama, ¿cierto? No va a sonar bonito, sino que va a sonar una cosa un poquito más disonante, o como por ejemplo esto. Algo así. No va a ser tan preciso como esto. ¿Ya? Entonces, es donde más se cae todo un trabajo orquestal, ¿ya? Más allá de afinar con la gente en general, es con la fila, ¿ya? Entonces ahí también hay un trabajo de por medio muy complicado en el que, uno, hay que ser humilde. Yo nunca, yo nunca siempre tengo la razón, me explico. No es porque yo sea el concertino el que siempre voy a decir, oh, yo toco mejor y ustedes escúchenme a mí. No, jamás. Primero que todo, nunca se imponen cosas, siempre se llegan a un punto medio, ¿ya? Eh, ténganlo presente porque en el fondo estamos compartiendo una música y estamos uniéndonos para hacer algo mucho mejor, o sea, algo mucho más grande. Pero pasa mucho que hay quizás como un poco de competencia y como que se imponen cosas. No, imponer no lleva a nada. Siempre tenemos que tratar de llegar a un punto medio y ajustarnos y ayudarnos. Y al final, si para eso estamos, si no es aquí, nadie viene a imponer cosas. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto también hay un trabajo que es bastante complicado, el tema de la afinación y más allá de eso,
que calce todo, ritmos, todo, que todo sea igual, arcos hacia arriba y hacia abajo, muy importante porque suenan diferentes, entre otras cosas, ¿ya? Y por último viene el trabajo orquestal en sí, ¿ya? Cuando empezamos a trabajar con un director o con algún concertino director, etc. Ya, entonces, hasta esta parte, ¿hay alguna duda, consulta? Yo no tengo. Yo tampoco. Por ahora no. Ya, muy bien, entonces vamos a pasar a una segunda parte. ¿Qué hace el director? Eso vamos a pasar, ¿ya? Voy a fijar se me cayó algo. Voy a fijar mi cámara, idealmente ustedes fijen mi cámara y... ¿dónde la dejé? A ver. Ya. Es lo que hace un director. El director tiene el palito. Me gusta llamar el palito mágico. Ya, ¿qué significa los movimientos del palito mágico? Ya les voy a dar una mini clase de dirección orquestal. Ya, de partida, ¿por qué se utiliza un palito? Partamos por eso. El palito es como quizás su arco para ustedes, para nosotros los directores es una extensión del brazo. ¿Ya? Porque pensemos que hay orquestas muy pequeñas de cámara o de cuerdas, por ejemplo, ya que no van más allá de las 20 personas, pero mientras que hay otras orquestas gigantes que abarcan entre 60 y 80 músicos y más un coro enorme. Entonces piensen que no va a ser lo mismo que me mire un violinista como me mire un percusionista por ahí atrás o quizás el coro mucho más al fondo. Entonces se requiere una extensión para que se vea aún más lejos, ¿ya? Se vea algo más grande. Ahora, nosotros inicialmente en partituras tenemos métricas, ¿ya? Las métricas son las fracciones. Las fracciones nos indican cómo ordenar, ¿cierto? Ordenar un compás, entre otras cosas. Entonces, dicho esto, más acá para que se vea mejor. Ya, dicho esto, ¿cómo se va a marcar? Va a depender de la métrica. ¿Ya? Partamos con la más básica, que sería en este caso un 4/4. El 4/4, ¿ya? Son 4 tiempos por compases, por ende vamos a tener 4 beats, o que sería lo que yo siempre les cuento antes de comenzar, ¿ya? O en este caso serían 4 movimientos con una batuta. Yo no sé si se alcanza a apreciar bien la batuta. Déjenme colocar quizás la otra. Se ve bien, profe. O sea, al menos yo lo veo bien. ¿Se ve bien? Ya, que esta es Sí. como más café, entonces esta pasa menos que... Esta se pasa más, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, un poquito más. Ya, entonces, Sí. los movimientos que va a hacer un director es una cruz. El 1 va al centro, el 2 va hacia la izquierda, el 3 a la derecha y el 4 arriba. Una cruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La calidad de director la va a depender de cómo genera... A ver, nosotros también tenemos planos, y llamémoslo así, también tenemos planos. Idealmente siempre tiene que caer en un mismo plano, porque si no tiende a confundir a la persona que lo sigue. ¿Ya? Porque supongamos que yo digo, mira, 1, 2, 3, 4, y ahora decido hacer el 1 más abajo. No voy a saber cuándo, o el músico nunca va a saber cuándo empieza el 1. Si yo lo hago en distintos puntos. Puede ser como, va a parecer chistoso, pero es como un tema de que idealmente nosotros debemos tener siempre un mismo punto donde caer. Pam, pam, para dar la señal de que voy a terminar ahí. Y empieza el beat. Es como un clic. Clic, 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 clic. Y ahí está nuestra marca. ¿Ya? Es la más común. La más común que se ocupa la mayoría de las veces. Ustedes siempre van a ver a los directores haciendo esta cosa, pero al final siempre es lo mismo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, etc. ¿Ya? Es el más común. Ahora, vamos con otras métricas. 3/4. 3/4 va a ser un dibujo
como de un triángulo rectángulo. Al medio, al lado y arriba. Al medio, al lado y arriba. ¿Ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ya? 2 cuartos. Solo 2 bits por compás. Entonces solamente van a ser 2 movimientos. 1, 2. 1, 2. Es como un cacho de paraguas. 2. Hacia abajo y hacia arriba. Una J al revés. 1, 2. 1, 2. ¿Ya? Y por último, el 1. Supongamos que tengamos una partitura súper rápida que va en 1. 1, 1, 1, 1. Es como un rebote. ¿Ya? Ahora, vean algo. Siempre tenemos, antes del 1, un movimiento hacia arriba. Van a fijarse en eso. Siempre. 1, 2, 3, 4. Siempre los últimos bits siempre van hacia arriba. 1, 2, 3, 4. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esa es una buena forma de saber que va a finalizar el compás y va a empezar uno nuevo. Ténganlo presente. ¿Ya? Siempre cuando va a finalizar un compás, van a terminar hacia arriba. Ya sea que el director sea exagerado, qué sé yo, pero al final siempre va a ir hacia arriba y va a caer. ¿Ya? El 1 siempre cae. 1, 2, 3, y 1, 1, 2, y 1, 2, y el i. 1, i, 1, i, 1. ¿Ya? Es una buena forma de saber que va a finalizar un compás, porque quizás sí, en algún momento nos perdamos, ¿ya? No sabemos dónde está, pero si vemos que el director va hacia arriba y va a llegar, ahí terminó el compás. ¿Ya? Bien. Sí, en esta primera instancia es necesario que sepan esos movimientos porque después, idealmente, me gustaría dirigirlos para que tengan la experiencia. Ya, también hay subdivisiones. ¿Se acuerdan como ustedes ya, por ejemplo, toco una corchea, ro, y puedo tocar también ligerito, ligerito. Existen movimientos también pequeños que son subdivisiones. O sea, por ejemplo, en Air de Bach tiene 8 corcheas por compás y se marca la corchea. Entonces, se hace el mismo 4, pero se divide con un movimiento entre medio, que sería algo así, miren. 1, I, 2, I, el 3, I, 4, I. 1. Es el mismo dibujo, solo que se demora más en llegar. 1, y ahora me muevo. 2, me muevo. 3, me muevo. 4, me muevo. 1. ¿Ya? Entonces eso también es muy común en la música, sobre todo cuando es música lenta. ¿Ya? Re, do, pam, 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 pim, pam, y parireriorari, tiram, pam. ¿Ya? Segundo, siempre los alzares, que es esta como impulso que yo les digo, o les digo y, cuando cuento antes de que ustedes empiecen a tocar, siempre son grandes. También, para que lo tengan presente. Ya. El 3 también, el 3 subdividido, lo mismo, el mismo triángulo, solo que con 2 movimientos. 1, i, 2, i, 3, i, 1, i, 2, i, 3, i. Ahora, como el 3 no puedo hacer 3, i, que sería redundante, porque iría 2 veces a la vez, se vuelve al centro y se hace hacia arriba. Siempre se marca muy grande, como les decía antes, se marca muy grande el cambio de compás. Siempre se marca muy grande. 1, i, 2, i, 3, i, 1. ¿Ya? O siempre va hacia arriba. Recuérdenlo. Porque es como su arma para retomar a lo que sigue en caso de que se equivoque. ¿Ya? Una orquesta, supongamos que estamos en un concierto, no va a parar porque tú te demoraste en un compás. Y tú dices, ay, no sé dónde voy. No, no va a parar, va a tener que seguir y tú en algún momento tienes que arreglártela y continuar. Y para eso tienes una fila también que te puede ayudar. Y bueno, los otros ya también son redundantes, pero es lo mismo. 1, i, 2, i. 1, i, 2, i. Podría ser también. ¿Ya? Y el 1 no se subdivide, es muy raramente que se subdivida. 1, 1, porque es solamente 1. Ya. Bien.
¿Se entienden más o menos los dibujos? Ahora, aquí es difícil de hacer porque en el fondo no estoy de frente. Si yo estuviera de frente debería estar como por lo menos aquí, ¿ya? El dibujo es, acuérdense que es como una cruz. Al centro, derecha, izquierda, alzar hacia arriba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? El otro es un triángulo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿A qué tengo que mirar, profe, cuando me están dirigiendo? A la punta de la batuta, siempre. Siempre se mira la punta de la batuta. Cuando quedan secos, es que han llegado. 1, 2, 3. ¿Ya? Ahora, hay profesores, insisto, porque hay de todo en esta carrera. Profesores que es difícil seguirle la métrica, porque son quizás un poquito más desordenados, mira. Como que mueven demasiado el palo. Y les gusta moverse, ¿ya? Pero es un poquito complicado. Entonces, no, me ha pasado que he sido dirigido por personas que se mueven, ¿ya? Y es un poco complicado seguirlas, porque en el fondo... No se me cae. Porque en el fondo el movimiento es bastante difícil, el dibujo es bastante difícil de seguir, pero después uno se acostumbra. Yo he visto a personas que mueven la mano muy complicadamente y aún así las personas lo siguen. ¿Por qué? Porque tienen patrones. Ya les puedo mostrar. Puedo mostrar uno que dirige literalmente así, como que ni se nota lo que hace. Pareciera como si tuviera Parkinson, me da la impresión. Pero no, no, es normal. Ya se llama Sergi Gergiev, una cosa así. ¿Ya? Él también es un excelente director, su sonido es súper bueno. Por eso nosotros juzgamos a los directores por el sonido, no por cómo mueven, a mi juicio. ¿Ya? Hay otras personas que ven mucho esta parte, pero más allá de eso, a mi juicio es cómo suena. Si logra un buen desempeño, por algo está ahí. Es así de simple. El punto es que tienen patrones, ¿ya? Y tienen quizás impulsos. Todos los movimientos tienen impulso. Piénsenlo como ustedes. Cuando van a hacer un staccato, tienen un impulso y detienen, ¿cierto? Acá los movimientos también son iguales. Cuando yo quiero llegar a un punto, acelero y freno. Mira. Pam, 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 pam. Como que marco cuando voy a acelerar. Pam, 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 pam. O el rebote. Pam, pam. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante saber eso? Porque a veces uno cree que ya marcó el beat, pero sigue yendo hacia abajo. O sea, me explico. No marcas hasta que rebote o Hasta que se que detiene. haya un impulso más grande hacia allá. Ya. Hasta donde tú creas que. Al final es como, es cachativa, literalmente es cachativa al principio. ¿Ya? Pero realmente achuntarle, si realmente hiciste bien o no. Pero también existe quizás un colectivo en el que tú vas a ver que la mayoría llega a un consenso de cómo él dirige y dice, ah, ya está el pulso, y como que ahí seguía, ¿ya? De todo lo que he dicho, ¿hay alguna duda? O lo No, que han visto quizás, a lo mejor. Quizás han visto algún director, alguna persona, algo y les quedó alguna duda, etcétera. no es que antes pensaba que era como, no sabes, cuando antes de empezar con el violín, creía que los directores como que cuando hacían para arriba era como subir la intensidad de la orquesta. O cuando lo hacían para abajo era como hacerlo más. Es que varias veces las veía y era como que coincidía. Como que cuando el director subía la batuta, ¿Mm? la cosita, ¿Sí? como que la orquesta tomaba más fuerza. Ya, Entonces, como que ¿ves? me coincidía, pero ahora tiene más sentido. Sí, bueno, es que es difícil saber si nunca has tenido ¿cómo se llama? Un acercamiento a... la intensidad se ve en la dimensión de los movimientos, me explico. Si yo estoy moviéndome pequeño, ¿ya? Y me hago mi dibujito pequeño, eso significa que estoy haciendo un sonido pequeño, o sea, piano. Pero si tú ves que los directores abren mucho,
Es como buscar algo gigante, entonces ahí también, ahí viene la intensidad. Claro que sí, se ve más grande. Sí, y lo más probable es que hayas visto mucho esto. Sí, Un poco exagerado, sí, pero algo así. sí, sí, exactamente. Ahora, también no es netamente la mano derecha y la marca, porque en sí las frases las hacemos más con la mano izquierda. Entonces yo puedo estar marcando acá, pero puedo estar haciendo esto. Esto también es quizás es lo que hayas visto, ¿ya? Es No, como eso... llevar el sonido hacia arriba, o sea, darle la intensidad. Entonces también se ve como así, es como una cosa así como... ¡Oh! Más, más, más. Una cosa así. ¿Ok? Pero en sí eso es. ¿Ya? La batuta, generalmente, para que te hagas una idea, la batuta siempre marca, marca más pulso y un poco de dinámica cuando no tenemos tanta disociación con la otra mano. Pero generalmente la izquierda es la que nos dice más qué es lo que quiero, ¿ya? Y el movimiento D también nos da el carácter, ya no saben el carácter. Literalmente la mano derecha nos da el carácter de la obra. Yo puedo decir, por ejemplo, también la articulación. Si yo me muevo corto, ta, 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 ese es un estacato. Si yo me muevo continuo, es un legato. ¿Okay? Entonces la gracia del director es tratar de todo lo que uno quiere que suene, hacerlo solo en el gesto. Eso es lo difícil. ¿Ya? Pero en sí, sí, claro. La intensidad la da más la dimensión, no el que vaya para arriba o para abajo. Ahora, obviamente con la mano izquierda sí. Si yo la hago así, estoy haciendo que un decreciendo. Estoy diciendo que bajen. Pero sí. Puede ser que también lo hayas visto así, ¿no? Está correcto. ¿Mm? ¿Otra pregunta? Lo que no me acuerdo si lo hizo después o no, pero cuando está haciendo ay, cuando está con la batuta, ¿Mm? el 2 se empieza a contar cuando llega ahí, cuando llega al punto 2 Sí, o cuando sí, cuando llega. sí, sí, exactamente, Ah, ya. sí. Sí, porque en el fondo, piénsalo, claro, piensa en la cruz. Aquí, acá, allá y arriba. Entonces, yo tengo, mira, llego a un punto, empiezo a Ujú. moverme, acelero para llegar al otro punto. Entonces, siempre recuerda, el beat siempre va a salir después de la aceleración. 1, 2, 3, 4. Como que cuando va. Ya. Esa es como la señal que podríamos decir nosotros, porque eh, yo puedo decir, ya, punto está aquí, pero a veces pasa que los directores van iguales, pero pasan un poquito más de largo. Entonces no era aquí, era un poquito más abajo, y eso me confundió y me corrí. ¿Cachai? Entonces por eso es tan importante que uno siempre marque en donde mismo, y dos también, más allá de eso, es que den como una señal de que van a parar. Siempre va a acelerar Ujú. y freno. Ya. Ya, o con un rebote más que, para hacer una manera de decir que hasta ahí llegué. ¿Sí? Ujú. Pero bueno, la mayoría, por mucho movimiento feo que tengan o bonito o coordinado, siempre tienen un pulso. Entonces ellos siempre te van a tratar de mantener un pulso, por mucho que se muevan así, y que no se entienda nada, va a haber un pulso. Y ese pulso generalmente lo capta el colectivo y después lo sigue. Más allá, tú no miras mucho. A lo que miras el director en sí, los primeros compases son para entender el pulso. Y el pulso ni siquiera está en los primeros compases, el pulso está en el alzar. Mira, los músicos profesionales lo único que necesitan del director es esto. Y listo, nada más. No necesitan más. Porque en este movimiento, y está toda la información que quieren. El pulso está ahí, mira. Siempre te marcan una corchea o una negra, perdón, una negra antes de comenzar. Por ejemplo, no sé, puedo haber algo que conozcan. No sé qué conocen, pues. ¿Qué conocen? Eh, Ay, eh,
Bueno, ya, X. Supongamos que cualquier tema en general. Entonces yo voy a marcar el pulso en puro movimiento. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3, 4. Ahí está el pulso. En un puro movimiento. Las otras personas que requieren un poco más de pulso siempre van a ver 4 pulsos quizás. Va a empezar. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Ahí está el pulso. ¿Ya? Pero en sí, los profesionales no requieren más de un alzar. El alzar está todo. Y está el carácter también. Si yo lo muevo lento, Claro. algo mucho más relajado. Yo hago, ya me estoy diciendo que es algo más enérgico. ¿Mm? Entonces, la verdad es que nos requieren solamente para el inicio. Después se olvidan de nosotros. A no ser que estén quizás un poco asustados con alguna partitura, ¿ya? Y requieran que les dé una entrada. Eso también es muy común. Por ejemplo, tengo mi super percusión que está callada por 98 compases, entonces no sabe cuándo entrar, se perdió entre el intermedio contando. Normal, ¿cierto? 98 compases contando silencio no tiene ni un brillo. Entonces, pucha, no me sé la música, entonces yo no sé, estoy esperando que por favor mi director me marque. Entonces el director está en su bola y viene el compás, lo empieza a mirar y toca, listo. Entonces, eso es más allá de lo que más necesitan. Carácter, pulso al inicio nada más y entradas. Para eso existimos. Por eso vas a ver directores que están mirando acá, después van para allá, después miran para acá, para acá, para acá. Y por Sí, eso, ahora porque me estaba están... acordando que en una vi que le hacía como el arriba, pero le hacía hacia los tambores de atrás. Claro, Que ¿cierto? le daba la Entonces, señal. esa es como la gracia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué digo la gracia? Porque nosotros solamente somos como una decisión. Yo lo llamo así. Somos un ente que decide cosas, ¿ya? Y que todos lo siguen a él. Es un líder, nada más. Pero yo no hago sonido. Mi batuta no suena nada, no va a pasar ni una tontera. Entonces, la magia la hacen los músicos. Siempre he dicho eso. Nosotros solamente decidimos cosas y damos carácter, o decidimos cómo va a sonar la música, pero en sí los que tocan son ellos. Uno lo ayuda, nada más. Tiene que tratar de ayudar y no estorbar, que eso es lo complicado de ser director. A veces uno como que quiere ayudar, pero está más estorbando que ayudando. ¿Sí? Así que, ya, ¿dudas? ¿Otras dudas? No, yo creo que ahí estoy listo. Ya, entonces vamos a hacer quizás en nuestras siguientes clases, como por ejemplo las de los jueves que tienen van de parejas, vamos a hacer quizás alguna partitura, pero sí, siguiéndome a mí. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Ya, bien. Y después quizás los junte, bueno, si lo permite el tema de la pandemia, puedo juntar un poco más de gente, unos 4 máximo, en un lugar más grande. Ya, listo estamos, chicos. Los dejo no los dejo invitados. Pero si quieren, están aburridos y quieren seguir, pueden pasar a la